Buenas noches, bendiciones a cada uno de nuestros hermanos, saludos que nos permiten entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo para nuestra lectura bíblica. El día de hoy vamos a seguir nuestra lectura en Génesis capítulo 34. Padre Santo, gracias Señor por esta oportunidad que nos da, Señor, de volver a leer tu palabra en este día. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, de todo nuevo conocimiento en tu palabra, Señor. Todo espíritu contrario a tu voluntad, Señor, echado fuera en tu nombre, Señor. Prepara los corazones, Señor, para recibir esta palabra. Pon nuestras mentes, Señor, avispadas, Padre Santo, para que no se nos pierda tu palabra, Señor. Y sana toda enfermedad, Señor, de todos aquellos que nosotros conocemos y de los que tú conoces, de los que usted conoce, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El incidente con Dina. Capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró, un príncipe. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Era la única hija de Jacob, es la única mujer. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Fíjate, aquí los que habían hablado palabra engañosa eran los propios hijos de Jacob. Versículo 14, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestras hermanas a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo,
vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, y cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, y estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me matarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Wow, qué historia, el celo por la protección de la familia. Y ese celo existe hasta hoy en día, a tal grado de que nuestro mismo Padre Celestial le recomendó a las personas que esto de tomar mujeres a la mala no lo hicieran. Por ejemplo, él tomó el caso de la mujer casada. Dijo: si alguien se mete con una mujer casada, el ofendido no va a interesarle ningún dote ni nada a cambio, sino que va a querer vengar con sangre. Esto es muy serio, va en nosotros mismos, es un celo que nos consume de protección a la familia. Ahora, eran hasta ese momento, yo estoy leyendo que son 11 varones todavía los nacidos, según lo que leímos en el capítulo 33, y Dina. Hasta ahorita eran 11 varones, una única mujer de los hijos de Jacob. Al último nació Benjamín, creo que estamos a punto de leerlo. Nació Benjamín, ya serían 12 varones, una hembra, Dina, y fue amancillada, fue tratada sin respeto, ¿verdad? Y eso no lo queremos nosotros en ninguna de nuestras familias. Ahora, a lo que estamos viendo aquí, Jacob no estaba de acuerdo con lo que había sucedido con su hija, pero como estaban en un pueblo, tierra extraña, podían ser fácilmente aniquilados, y iba a dejar las cosas así. Y fíjense que estábamos viendo que Dina le llamó la atención no a cualquiera de esa población, sino al príncipe. Y como era el más noble de la casa, lo más seguro es que este Siquem iba a ser el sucesor de su padre, digamos el líder de esa población, el rey de esa población. Entonces iba a quedar bien acomodada Dina, y a través de esa, siempre cuando hay un matrimonio se unen las dos familias. Entonces en este caso había un convenio social, no solamente en la familia, sino en toda la población. Si se unían
iban a ser como un mismo pueblo, una misma familia. Y Simeón y Leví fueron e hicieron esto que no estuvo bien, fue una venganza, pero si se fijan, también viene siendo la voluntad de Dios, porque Dios escogió su pueblo. Y si esto con Dina se concedía y se enlazaban a ser un mismo pueblo, ya no iba a ser el mismo pueblo escogido que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía más hijos con otras esposas, a todas dice que les dio muchos dones y los apartó de su hijo Isaac, y a él le dio toda su heredad, todo era su sucesor de Abraham. Entonces, ¿para qué retirar a los medios hermanos de Isaac si de todos modos Jacob, que viene siendo ya el nieto de Abraham, se iba a unir con otra familia, se iba a revolver? Entonces ya no era lo mismo. Pero porque había un plan divino. Hoy es otra la historia. Pero si se fijan, fue Simeón y Leví. Simeón de repente se nos pierde en la historia, pero Leví no. Y aquí se comportó de una manera inmisericordiosa, se comportó sanguinario, despiadado, porque en aquel tiempo, pues no sé, pero no existía la anestesia como para decir, tómese unas pastillitas, échese una inyección para que no sufra los dolores de una cirugía, porque eso que hacían es una cirugía, y es extirpar parte de la piel de un ser humano. Entonces dice que al tercer día, imagínense, el dolor, la inflamación, el que no hayas tu lugar, y llegan y pues ¿cómo te defiendes? 2 hombres, a lo que dice aquí la palabra de Dios. No sé si tendrían ellos siervos que les ayudaron, pero aquí menciona 2 hombres, Simeón y Leví, que a filo de espada mataron a la población. ¿Qué tan grande sería? Lo ignoro, pero venía siendo como una ciudad. Y se llevaron a hijos y mujeres. Y al decir Jacob de que lo había hecho, lo había convertido en objetivo de los demás, quiere decir que había ciudades, más ciudades a los alrededores de la misma raza que podían, ustedes saben, cuando tocan a alguien de la familia viva donde viva, se enardece la sangre y hay que ir a defender a la familia, ¿verdad? Cuando aunque no se la lleven bien. Nosotros hemos visto que entre hermanos se pelean, se dicen y se deshacen, hasta se pueden meter unas cachetadas, y ya podrá andar enojado y decir que le cae mal su hermano, pero en el fondo lo quiere. Entonces apenas le dicen, ¿sabes qué? Están golpeando a tu hermano, y pega carrera lo que haya que correr para ir a defender al hermano. Así sucede entre las familias. Y esto sucedió aquí, o sea, se la estaban guardando, pero a ellos les dolió Dina y fueron e hicieron lo que hicieron. Y los otros, viendo que habían acabado esa ciudad, pudieron haber venido a reunirse contra él. Pero todo estaba ya en las manos de Dios. Y cuando Dios mete sus manos ahí, todo prospera. Seguimos leyendo capítulo 35. Jacob regresa a Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Te fijas? Número 1, Jacob como líder conocía a su gente. Saquen sus dioses, como diciéndole,
ya los conozco, arrepiéntanse de su pecadito, pónganse a cuentas con Dios porque se tienen que santificar. Este era un líder que conocía a su gente. Saquen sus dioses. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Si se fijan, una vez que sacaron todo lo que ofendía a Dios, como hoy en día nosotros tenemos que sacar todo lo que ofende a Dios, Dios actúa. ¿Qué fue lo que hizo aquí hasta lo que hemos leído? Dios, con su mano poderosa, hizo que ninguna ciudad les pudiera hacer mal a ellos. Dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ya ven, había ciudades alrededor que eran parte de esa misma raza, que pudieron fácilmente acabar con Jacob y con toda su descendencia. Y lo que ellos fueron a hacer allá se los podían hacer a ellos. No iba a quedar un solo hijo de Jacob. Y de todos modos se hubieran llevado a Dina. Pero Dios, con su poder, los aterrorizó. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No lo explica. Hasta el punto que estamos viendo, no lo explica. Pero en otros lugares dice que él hizo, él se hizo como gritos de guerra, se oyeron caballos corriendo de guerra y la gente salía corriendo. En otro lugar, Jehová hizo que se confundieran los soldados y entre compañeros se comenzaran a matar hasta no quedar uno y se topaban los valientes y los que quedaron con vida huyeron, aterrorizados, dejando todo el campamento atrás. Entonces, pudiéramos imaginar que hizo algo semejante, porque tenemos que apoyarnos para conocer cómo Dios actúa en lo mismo que sabemos que Dios ha hecho. Por eso es muy importante leer la Biblia, para darnos cuenta qué ha hecho Dios y saber qué puede hacer. Amén. Amén. Dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Este es Betel, porque antes de que se llamara Betel, se llamaba Luz, ese lugar. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. No sé si recuerden, donde agarró una piedra como cabecera y ahí se durmió y vio que subían y bajaban ángeles, que dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. A ese mismo lugar regresó. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. La primer Débora de la historia. Ya se acuerdan que también de los jueces de Jehová, de los que rescataban al pueblo, de los que regían, gobernaban, estaba una Débora que era profetisa, y juez, que todos subían a una palma, la palmera de Débora. Ahí se sentaba a recibir al pueblo para juzgar entre ellos, pueblo de Israel más adelante. Pues esta es otra Débora. Aquella Débora es de aproximadamente unos 600 años más adelante que de ahorita, de lo que vamos leyendo. Dice, versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Vámonos, lo bendijo. Las bendiciones de Dios tremendas. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Aquí le confirmó lo que ya le había dicho el varón cuando peleó con el ángel, o peleó con Dios, según algunos con un ángel, otros con Dios. Y el ángel de Jehová para mí puede ser también Jesucristo. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. A ver, ¿qué viene siendo libación? Es aquí, ¿verdad? A ver. Vamos a ver si nos concede. Ahí no es. ¿No era aquí? No. ¿En dónde viene siendo entonces? Ah, ok. Vamos a ver si nos responden. Libación. Libación. Acción de derramar vino u otro licor en honor de alguna divinidad. Acción de libar. Gustar un licor usado más sentido. A ver, ¿qué es una libación en la Biblia? Me agrada. La libación era una ofrenda adicional a las ofrendas básicas y era derramada sobre una de las ofrendas básicas. El vino de la libación era derramado para satisfacer a Dios. Era derramado a fin de que Dios lo bebiera. Ok. Yo pensaba cuando decían libación era de que derramaban aceite de olivo, que era el muy conocido. Y no, por eso es lo importante de leer la Biblia y estar cotejando con el diccionario, las concordancias, qué sé yo, para documentarnos un poquito más. ¿En dónde nos quedamos? Aquí, y llamó Jacob el nombre, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, o sea, le echó vino, vamos a decir alcohol, y luego le echó el aceite, ahora sí aceite de olivo, que era lo usado en aquel tiempo. Vino y aceite, aleluya, ¿no? Como el ministerio que conocemos, vino y aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Versículo 16. La muerte de Raquel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, o sea, hubo problemas en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni. Nada más adelante nos dicen qué es, pero déjenme ver si hay. Benoni. Creo que hay personas que se llaman Benoni. ¿Sí? Hombres y mujeres que se llaman Benoni. Lo que hay que ver, ¿verdad? Ok, le vamos a poner aquí significado, si no, no vamos a lograr nada. Hijo de mi dolor. Creo que aquí más adelante lo vamos a leer. A ver. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel y hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, una de las mujeres de Jacob. O sea, el hijo primogénito murió, durmió, o sea, acostó sexualmente, tuvo relaciones sexuales con una de las mujeres de su padre.
Bila creo que eran de las siervas de, no sé si de Raquel, vamos a ver más adelante, pero era una de las siervas. Aquí dice, la concubina de su padre, lo cual llegó a ser Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Si se fijan, a Dina ya no la cuentan, porque en ese tiempo, así como el día de hoy, eran contados los varones, la mujer no. Ya hoy en día la mujer tiene voz y voto ante la sociedad, pero todavía en nuestras culturas el árbol genealógico es por parte del hombre. El primer apellido siempre está, y el segundo apellido siempre se va cambiando conforme van pasando las generaciones. Pero ahora surge una incógnita. Si Benoni es hijo de mi dolor, porque pues hoy la mató, qué dolor sería. Pero no le gustó a Jacob, hijo de mi dolor, un hombre así. Y fíjese que fue profético. Si lo miramos bien, Benoni, hijo de mi dolor. Al último, fue a lo único que se aferró Jacob, porque el hijo de su dolor vino siendo para Jacob José. Era su primogénito de su mujer Raquel, y ese sí fue el hijo de su dolor. A ver, le puso Benjamín. Nada más adelante no lo dice. Hijo de la diestra, se refiere a símbolo de virtud y fuerza. Según la Biblia, es el hijo menor del patriarca Jacob y de Raquel, y así es, en efecto. Por eso también cuando dice que Raquel llora por la muerte de los inocentes y no quiso ser consolada, como en los últimos tiempos creo que Judá y Benjamín estaban apegados, a pesar de que Judá era de Lea y Benjamín era de Raquel, que eran hermanas, ambas esposas de Jacob, pero hacían una sola sociedad. Entonces el Día de los Inocentes también pudieron haber tocado los hijos de Benjamín, y que por esto llorara Raquel, ¿verdad? Se pudiera mencionar esta palabra porque también pues mataron a bebés de su hijo Benjamín. Amén. Seguimos adelante. Los 12 hijos de Jacob, versículo 23. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6. Aquí también Dina era hija de Lea, mas no la cuentan. Entonces son 6. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, nacieron casi de último. ¿Por qué se cuentan primero? Porque son los hijos más preferenciales por ser los dos hijos de las esposas. Estos 6 y estos 2 son de las esposas, las demás eran ya de las siervas, de las concubinas. Amén. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, ahí está, con la que se acostó Rubén el primogénito. Bila era sierva de Raquel. Dan y Neftalí. Y bendito sea Dios que no tuvo Bila una descendencia de Rubén, si no esto hubiera sido peor. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. La muerte de Isaac. Versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ahí está, o sea, todos. ¿Cuánto vivió? 180 años. Wow. Creo que vivió bastante, ¿no? Porque se me hace que hasta Noé nomás vivió 110 años.
Vivió bastantes años, ahora sí que viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. Aquí fue donde fallece Isaac, el que fue engendrado por milagro, y fue nacido con milagro, porque recuerden que era de 90 años Abraham, y también Sara ya estaban grandes, ya estaban ancianos cuando nació Isaac, un total milagro, y de ahí viene toda la descendencia de los judíos. Su nacimiento, un milagro; su existencia como nación, un milagro. Y ahorita que andan dispersos por todo el planeta, todos ellos son un milagro. Unos se portan bien y otros mal, pero todos nacieron por un milagro. Capítulo 36. La familia de Esaú. Aquí vamos a ver. Ya hasta el nacimiento de los patriarcas hemos tenido una historia. Ahora vamos a ver qué fue de Esaú, porque en segundo término, pero fue bendecido, iba a ser prosperado, y iba también a salir mucha gente de sus lomos. Los lomos viene siendo la cintura, o sea, de que iba a tener de mucho descendiente de su sangre. Capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Fíjense, Esaú, el cual es Edom. También le llamaban Edom a Esaú, y de ahí va a ser una ciudad y una tribu, los edomitas, creo. Vamos a ver. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, o sea, de los eteos y de los heveos, y a Basemat, hija de Ismael. Cuando vio que la mamá decía que quería mandar lejos a su hijo Jacob porque no soportaba a las mujeres de los heveos y los eteos, o sea, sus nueras, para amansar la cosa con la relación de sus padres, fue y se casó con una hija de Ismael. De Ismael, pues ustedes recordarán que es hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia. Y entonces era una descendencia que también venía de la misma sangre. Entonces dijo, pues voy a agarrar una de Ismael para que vea que tengo una mujer que es de su agrado, y la relación con mis padres sea mejor. ¿Hasta dónde llegó Esaú por tratar de volver a ser ¿cómo se diría? ¿No? Para volver a ser tomado en cuenta, restituido, porque él era el primogénito y perdió todo eso. Perdió la primogenitura, perdió la bendición de su padre como primogénito, y de alguna manera él quería restituirse, de alguna manera él quería hacer algo bueno para tomar presencia, y bueno, agarró una mujer que fuera del agrado de su mamá. Ya veía que la mamá hacía y deshacía. Y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, y a Jaalam, y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Este es otro Coré, muy diferente al que trató allá con Moisés más adelante. Les digo que para esto faltan como unos 400 años. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados.
Como la promesa era para el primogénito, la promesa de la tierra, pues el otro, al perder la primogenitura, tuvo que buscarle por otro lado y pues ni modo, esta tierra se la dieron a él, mi papá, y tuvo que reconocer. Hoy en día los hijos por las herencias se pelean, no reconocen la voluntad del padre. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, otra vez. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek, el famoso Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Los jefes de Edom. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos son pues los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Él es Edom. Recalcan mucho que sepamos que Esaú es nombrado Edom, porque tal vez en el tiempo, en la lectura, se comienza a perder el nombre de Esaú, pero se sigue mencionando Edom. Entonces, para que lo identifiquemos, cuando se hable de Edom, es Esaú. Cuando se hable de la tierra de Edom, es la descendencia de Esaú. Los hijos de Seir, versículo 20. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fueron hermana de Lotán. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Acán. Otro Acán. Hay un Acán que pecó contra Jehová cuando estaba luchando Josué por la tierra prometida. Este es otro Acán, aproximadamente 400 años antes, o un poquito más. Pongámosle 400, porque ya vive José. Estos fueron los hijos
de Ezer, Bila, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Aram. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Es muy importante leer la Biblia como va, porque si usted se agarra escogiendo concordancias y usted investiga acerca de un personaje bíblico, tal vez como el nombre de Ananías es mencionado en el Antiguo Testamento como un guerrero, es mencionado en el Nuevo Testamento como el que le puso las manos a Pablo cuando se le cayeron las escamas. Es mencionado en el Nuevo Testamento Ananías y Zefira, en los que trataron de engañar a Dios y murieron. Entonces, cuando usted trata de investigar con concordancia sin saber, usted va a pensar que es el mismo Ananías, que es el mismo Acán, que es el mismo Coré, que es la misma Débora, y es donde se crean confusiones. Por eso es bueno leer la Biblia corrido también. Y después, cuando los libros se brinca uno y los sucesos, el que pasó aquí, viene en este libro. Y lo que pasó acá, viene en un libro después o atrasado. Entonces también hay que acomodar los sucesos. Como Jeremías y Ezequiel. Son libros que primero es Jeremías y luego Ezequiel, creo. Y los sucesos fueron invertidos. Primero sucedió la vida de Ezequiel y luego después lo de Jeremías. Ya cuando se llevaron al pueblo hebreo para Babilonia. Entonces, hay sucesos que hay que acomodar, pero se necesita estar leyendo la Biblia. Y entre más la leemos, nos vamos, siempre nos va a hacer falta, pero nos vamos enterando más y más de lo que sucede. Entonces, vamos a seguir. Entonces, dice Disor, Ezer y Disán, estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Versículo 31, los reyes de Edom. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, que es Esaú, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. A ver, aquí está un Usam. Derrotó a Madián. Ok, estos son edomitas. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Si se fijan, aquí hay un Saúl aproximadamente 600 años antes del rey Saúl. Murió Saúl y en su lugar suyo reinó Balaam Anam. Otra cosa, Saúl era descendiente de Benjamín y este Saúl es descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. O sea, son Saúles, diferente tiempo y diferente familia, diferente genealogía. Uno descendía de Jacob y este descendía de Saúl, su hermano. Murió Saúl y en su lugar suyo reinó Balaam Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Cuando mencionan las mujeres, yo digo, ¿en qué va a haber después de esto? Porque todos mencionan, pero de repente brinca el nombre de una mujer y, caray, hay que tener en cuenta esto porque no sé si haya algo. Hay veces que en un solo versículo mencionan algo, lo pasamos desapercibido, y cientos de años después, ¡pum!, sucede algo con ese versículo. Como la palabra que dio Josué, solamente un versículo. El que trate de volver a edificar el Jericó,
su primogénito le costarán los cimientos y el terminarla su hijo menor. Y nada más un versículo, y cuando sucede que alguien la comenzó a reedificar, tracas, la palabra de Josué se cumplió. Y como es un solo versículo y no volvemos a ver una secuencia, se olvida y después vemos, ay, aquí dice lo que dijo allá, cientos de años después. Ok, los jefes de Esaú, versículo 40. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Bimsar, Magdiel e Iram. Aquí surge el nombre de Magdiel. Saludos a mi amigo Magdiel de ahí del Golfo de Santa Clara. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, recalca, padre de los edomitas, recalca que se convirtieron en una raza. Jacob, siendo hermanos de Jacob, bueno, no salieron jacobitas ahorita hasta lo que vemos, pero de Jacob, hebreos, entonces ya son el pueblo de Israel. Hasta Abraham eran hebreos y siguieron llamándolos hebreos y hebreos y hebreos, pero son conocidos como el pueblo de Israel o pueblo hebreo, y su hermano Esaú se convirtió en edomitas. Son edomitas. Capítulo 37. Comenzamos con una historia que, wow, me impacta. José sueña con ser grande. El primogénito, hijo de Jacob, hijo de Raquel. Rubén era el primogénito y por faltarle el respeto a la alcoba de su padre, acostándose con Bila, sierva de Raquel, pierde la primogenitura y no se va al segundo hijo, sino al primogénito de la otra esposa, Raquel, y este es José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, tiernito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Estas eran las siervas de Lea y de Raquel. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjense aquí, a José lo han llenado de virtudes, de hombre de Dios, de muchas cosas. Y cuando yo he escuchado que mencionan a otros siervos de Dios, que dicen David, fue asesino, se acostó, fue infiel, se acostó con una mujer que no le pertenecía, ¿verdad? Mencionan, Abraham fue mentiroso, Isaac también, y que pues Dios pues no escoge gente perfecta, que todos han fallado y sin embargo pudieron ver en sus vidas la mano de Dios, y que nosotros debemos de confiar en que aunque somos seres imperfectos, pues también la mano de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Pero nunca he visto, como les digo, son cosas que se pasan desapercibidas en un versículo. Y a José no lo mencionan con ningún error. No. Una persona inocente que lo que soñaba exponía y le traía consecuencias. O sea, no era prudente, pues, pero él no lo hacía con mala intención. Soñé, él bien contento, porque pues lo que soñaba era grandeza, el muchacho. Ya Dios ya lo tenía destinado para algo, y de alguna manera Dios se lo daba a entender, porque
le daba sueños que le decían, va a ser grande, va a ser grande. Él lo exponía y pues la verdad, en un grupo de gente, Dios le dice a uno, tú vas a crecer y los demás se van a quedar chaparros, los que nos quedamos chaparros como seres humanos, que acá me cae mal. Entonces aquí yo veo que dice que José informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué quiere decir? Que era chismoso. O sea, era de por sí en todas las familias, los hijos mayores. Usted quiere más a mi hermano, el más chico. Al menor. Usted quiere al menor. Y ahí anda la mamá, no, es que ocupa más cuidados. Tú ya estás grande, tú ya puedes darte un vaso de agua, todavía no, por eso lo tengo más cuidado. O sea, todo el tiempo ha habido. Entonces, era el más chico y chismoso. Y en todas las familias siempre hay uno que le voy a decir a mi mamá. Le voy a decir a mi mamá. Y caen mal. Entonces caía mal por chismoso. ¿Por qué? Porque iba y apá andan diciendo de Judá que esto, de Simeón andan diciendo porque hizo esto, hizo aquello. Entonces mataron un cabrito y se lo comieron en el cerro. O sea, ¿cuántas cosas no le contaría a José? Era el chismoso. Con su papá, apá. Oiga, imagínese, si José era chismoso, tenía bastante trabajo. Tenía 11 hermanos y su hermana, que todavía no hemos visto qué ha sucedido con Dina. Pero imagínese, por lo que les caía mal, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ya para este entonces ya existía... Ya había nacido Benjamín, ya tenía cierta edad, y contra él no había problema. Era José. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos a ver. Yo estoy diciendo que ya estaba Benjamín, porque es la historia, podemos ir para atrás y sin darnos cuenta, dice. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense, aquí ya mencionan que no lo querían porque su padre lo amaba más, pues es que se lo ganaba, pues lo tenía informado de todo. Decía, sí, mijo, sí, dígame cuando la rieguen. Los papás también tienen la culpa. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, ya le caes mal a la gente y luego todavía le pintas tus éxitos, pues les vas a caer más mal. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. O sea, no es que te platico, no, óiganme. He aquí que que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¡Ay! No. También ellos sabían descifrar sueños, Él era el de los sueños, sabía descifrar sueños, pero también los hermanos. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya llevamos 3 motivos por qué lo aborrecían. 1, chismoso. 2, lo amaba más su papá, ellos sentían que lo amaban a él, que lo amaba a él más que a todos. 3, por sus sueños, por sus éxitos, y todavía no llegaba el éxito. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, para que les caiga más mal. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí ya también se llevó de paso a Benjamín, porque dijo 11 estrellas. Dina sigue sin contar aquí. Las estrellas eran los varones. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, todavía estaba Raquel. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, los hermanos, presumidos, pero el papá, al ser hijo, los padres como que agarramos las cosas sin celos, sin rencores, sin... Pues mire, ¿por qué? Porque si un hijo a mí me dice, apá, soñé que yo voy a ser más que usted, que me voy a... Yo como padre, qué bueno que mi hijo me supere. Pero los hermanos no, los hermanos, cálmate, presumido. ¿Qué vas a hacer tú? Si nunca has servido para nada. Sucede. Yo no me crié con hermanos, pero me imagino. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. ¿Será esto posible? Imagínese el padre diciendo, bueno, ya los manojos, ya, pues qué irá a pasar más adelante, estar incógnita, pues qué irá a pasar. Los hermanos de José lo venden. Es muy fácil que los hermanos mayores hagan como quieran a los hermanos menores mientras estos todavía son pequeños y carecen de fuerza, hasta uno de padre. Pero ya cuando crecen, se voltea el chirrión por el palito, ¿ya? Se voltean las cosas y en veces el que era el más pequeño se convierte en el más grande. Ya el más grande es el que termina queriendo que las cosas estén tranquilas. Dice, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, allá donde pasó lo de Dina. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, ese ladridito. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Fíjense nada más, vamos a perjudicarlo a ver si lo logra. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. O sea, era el mayor. Tenía que pensar las cosas mejor todavía. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, de la descendencia de Ismael, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Eran comerciantes. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne.
y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahí está, 20 piezas de plata. De alguna manera era dinero. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Si se dan cuenta, lo querían matar y aventarlo a la cisterna. Rubén consiguió que lo aventaran a la cisterna, pero vivo. Y Judá pensó, dijo, pues no lo matemos porque pues, es nuestro hermano, ¿cómo vamos a poner la mano en él? Y eran medios hermanos, porque Judá era hijo de Lea. Y José era el primogénito de Raquel. Y dijo, mejor vendámosle, hasta sacar un dinerito que a la nada ni ocupaban. Pero ¿sabes por qué lo hicieron? Ajá. Fue pura envidia. Sí. Pura envidia fue eso nada más. Sí, pues es que era el preferido de papá. Si te das cuenta, en Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos por envidia enviaron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿En cuál? ¿Hechos qué? 9. Hechos 9. 7:9. Por envidia, marca la palabra. Sí. Ahí está un dato de la hermana Rosa. Por envidia. Es que todo está conectado, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay quien se quiere regir solamente por el Nuevo y no. Esta es la base de un pueblo cerca de la mano de Dios, que hay que tomar en cuenta sus estilos de vida y todo lo que Dios hizo. El joven, dice, volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Miren nada más, profético. Degollaron un cabrito, ni siquiera de los grandes, un pequeño, un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Madianitas, a los que uno de los líderes de Edom había derrotado, los madianitas. Judá y Tamar, capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. 3 hijos tuvo Judá. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Aquí entra Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida.
Recuerden que de Judá viene la semilla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay cosas que cuando Dios te pone, te pone a ti en la mira para que le sirvas en algo, no te va a permitir los errores que le pudiera permitir a otro. Porque contigo tiene que trabajar de una manera más especial y tienes que ir tirando todo lo que te aparta de Dios. Y no, si lo mató es porque no quería la semilla de este joven para que fuera parte de la descendencia, de la ascendencia de Jesús. Dice, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Como decir, su primogénito era como su número uno entre sus hijos para que siguiera su sangre, su heredero, el número uno de la heredad. Al morir el primero, porque lo mató Jehová, pues el segundo tenía que levantarle descendencia a su hermano, para que el hijo que tuviera Onán, venía siendo como el que iba a ser el heredero de Judá, el que iba a seguir la línea. Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, se veía obligado a tener relaciones sexuales con la viuda de su hermano, y en lugar de eyacular dentro de la mujer, lo hacía fuera para no embarazar a la mujer, porque ese hijo iba a ser descendencia, era como regalarle un hijo a su hermano. Iba a ser como, aunque fuera su hijo, iba a ser como descendencia del primer hijo de primogénito de Judá. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Uno porque era malo y otro por no procrear la descendencia. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá, también él quedó viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita, con el que se fue a vivir cuando se apartó de sus hermanos. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, como que era una señal, para que no sepan quién soy, me pongo el velo, y así trabajaban. Ya después de que trabajaba, se quitaban el velo y nadie sabía que ella había sido la prostituta. De hecho, hoy en día hay mujeres que se disfrazan, se maquillan, se ponen pelucas, se visten de manera diferente para no ser reconocidas. Simplemente van, trabajan, hacen lo que tienen que hacer y se quitan el disfraz que usaron y ya tienen una vida normal. Hoy en día así es también. Entonces, como era a lo que dice la palabra, la que era ramera se cubría con el velo, ¿verdad? Para que no supieran quién era. Entonces, es una prostituta. Era como una clave: velo en la cara, prostituta. Vale. Dice, porque veía que había crecido, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Esa era la clave.
y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Ay, lo agarró sin dinero. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Más adelante a ver si investigamos la importancia del sello, el cordón y el báculo. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Ella concibió de él. ¿Dónde quedamos? Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Aquí no pasó nada. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, ¿no ha estado aquí ramera alguna? No, si nomás estaba preparado el 4 ahí especialmente y ahí nos vemos. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, se lo regaló a él, ¿verdad? Tómelo para sí. Sí, se lo regaló. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Él mismo dijo, sacadla y sea quemada. ¿Por qué? Porque no le habían entregado a Sela, pero todavía había un compromiso ahí. Había muerto el hijo, pero en ese tiempo no era de que ya se moría y tú podías escoger el marido que quisieras. No, tenías que, el otro de los hermanos solteros tenía que estar con ella. Y no fue así. Y no fue así, entonces, pero ella quedó todavía como si estuviera casada. Entonces el hecho de que ella se acostara con otro que no fuera el hermano del difunto era como adulterio. Entonces sacadla y quemadla. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta, o sea embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. O sea, nunca más se volvió a tener relaciones sexuales con ella, dice, y ya no más la conoció. Acuérdense que desde el principio comenzamos a poner atención en esta palabra, conoció a su mujer y dio a luz a tal. Esa palabra conoció son relaciones sexuales. Y nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Ay, Judá, el viejito pegó doble. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, y nomás la mano, ¿verdad? Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara.
No, como si hubiera sido mujer. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Alcanzamos a leer completo el capítulo 38. Ya vimos lo que sucedió a José. Ahorita acabamos de leer la historia de Judá. ¿Verdad? Que ya se quedó con su hijo Sela, de su esposa que falleció, y con 2 hijos que le nacieron de su nuera Tamar, que vienen siendo directamente hijos de él, aunque se tomen como la semilla de Entonces, nació Fares y Sara. Y entonces estaremos leyendo a partir del 39 lo que es la historia de José de los Sueños en la siguiente ocasión. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos gozarnos en la lectura de tu palabra, Señor, en este maravilloso libro de historia que nos enseña a cómo vivir, que nos enseña tus maravillas, que nos enseña cosas ocultas que nosotros no sabíamos, sin que pongamos este santo libro sagrado frente a nosotros para leerlo. Gracias, Señor, por todo aquel que nos acompaña en esta lectura, Señor, juntamente con nosotros. Bendícelos, dales salud, dales prosperidad, Señor. Te pido por la seguridad, Señor, del Golfo de Santa Clara, San Luis Río Colorado, de todo nuestro país, México, Padre Santo. Bendice a cada hogar con salud, con prosperidad, con amor, con gozo, Señor. Bendícelos con tu santa salvación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, pues que pasen todos muy buenas noches y le suplicamos de la manera más atenta que nos haga el favor de, si nos mira, darle like ahí, que nada le cuesta, es gratis. Dele like para saber que nos están acompañando, ¿verdad? Y seguir adelante con esta humilde labor que hacemos. Algo que nos agrada hacer es leer la palabra de Dios. Pero también agradecería mucho sus comentarios. Algún punto que se nos escape a nosotros será de edificación para nosotros sus comentarios. Que Dios me los bendiga, que pasen todos muy buenas noches.